Buenas noches. Hoy vamos a acabar el libro de Lucas. Vamos a leer Lucas capítulo 24. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, ellos les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro dijeron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás que estaban con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero a ellos les parecían como locura las palabras de ellas y no las creían. Entonces levantándose Pedro corrió al sepulcro y asomándose hacia adentro miró los lienzos puestos solos y se fue maravillándose en sí mismo de aquello que había acontecido. Y he aquí, el mismo día, dos de ellos iban a una aldea llamada Emaos, que está como a 60 estadios de Jerusalén, y conversaban entre sí de todas estas cosas que habían acontecido. Y sucedió que mientras conversaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó en el camino con ellos y caminó con ellos. Mas los ojos de ellos estaban embargados porque no le conocieron. Y les dijo: ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y estás tristes? Y respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo: ¿Eres tú solo un forastero en Jerusalén y no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados le entregaron a condenación de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y además de todo esto, hoy es el tercer día que estas cosas acontecieron. Aunque también unas mujeres de entre nosotros nos han asombrado, las cuales antes del amanecer fueron al sepulcro, y no hallando su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, los cuales dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Y llegando a la aldea a donde iban, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le constriñeron diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dijo. Entonces, y les dio, perdón. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras?
Y levantándose en la mesa en la misma hora, se regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Y mientras ellos hablaban estas cosas, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensando que veían un espíritu, mas él les dijo: ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Esto es importante porque hay algunas religiones, creo que los testigos de Jehová y con seguridad la luz del mundo, que no creen que nuestro Señor Jesucristo resucitó en carne. Ellos dicen que resucitó solo en espíritu, pero no es cierto. Él resucitó en carne, como lo escuchan ustedes en este capítulo de Lucas. Voy a repetir. Jesucristo dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Y también vamos a ver que él tenía hambre, él comió. Los espíritus no comen, uno no los puede tocar. O sea, es muy claro que nuestro Señor Jesucristo resucitó en carne y huesos. Entonces ellos le presentaron parte de un pez. Bueno, antes dice: y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Esto es algo que nosotros le debemos de pedir a nuestro Señor Jesucristo, que nos dé entendimiento para que podamos entender las escrituras, porque Él quiere que todo el mundo lea, y el conocimiento de las escrituras no es privado, no es solo que tenemos que ir al pastor o al cura para que nos dé una interpretación, no. De hecho, su palabra está disponible para todo el mundo. Lo único que yo recomiendo es que le oremos a Él para que nos dé entendimiento. Hay cosas que se ven muy claras, pero hay cositas que a veces uno no está seguro si las entiende bien. Entonces yo recomiendo eso. De todas formas, cuando nosotros nos salvamos, cuando lo recibimos y cuando creemos en Él, Él nos da su Espíritu Santo y el Espíritu nos ayuda a entender las escrituras. Esto es algo que debemos considerar. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Y los condujo fuera de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndolos, fue apartado de ellos y llevado arriba al cielo. Y ellos, habiéndole adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabándolo y bendiciendo a Dios. Amén. Buenas noches. Mañana vamos a empezar, si Dios lo permite, el libro de Juan. Ya con este libro completamos los 4 evangelios. Ya leímos Mateo, Marcos, Lucas
y en Juan terminamos los evangelios. Que descansen y que Dios los bendiga. Chao.